¿Qué tal, chicos? El día de hoy les traigo una receta de cómo hacer unas barras energéticas hechas en casa. Vamos a utilizar ingredientes muy sencillos, muy naturales y espero que les gusten mucho. Para empezar les voy a explicar los diferentes ingredientes que llevamos, es muy sencillo. Vamos a necesitar una taza de alguna mantequilla de nuez, en este caso yo estoy combinando mantequilla de almendra y mantequilla de cacahuate, una taza de avena, un tercio de taza de amaranto, media taza de una mezcla de frutos secos, coco, arándanos, etcétera. Ahorita les doy las opciones. Y vamos a utilizar un tercio de taza de miel natural de abeja. Vamos a empezar por la explicación de cómo hacer alguna de las medidas aquí. Y para empezar, si se fijan, no he medido yo la miel porque les voy a dar un tip. Para que la miel normalmente resbale de alguno de los contenedores en donde la vamos a utilizar, yo siempre les recomiendo que con un papelito mojen o pongan un poco de aceite. Esto nos va a ayudar a que donde estoy midiendo la miel, que suele ser muy espesa, se deslice muy bien y no tenga yo problemas al medirlo. Vamos a medir un tercio de taza y aquí vamos a empezar con las diferentes variaciones. Ustedes pueden ver que esta miel es una miel muy espesa, una miel que cambia su textura, es una miel muy natural. Aquí vamos a medir nosotros un tercio de taza. Y les comento que si ustedes no tienen miel de abeja o no les gusta mucho el sabor, también pueden utilizar alguna miel de maple, pueden utilizar alguna miel de agave también, pero les recomiendo que cada que compren alguna de estas otras mieles, verifiquen que sean 100% naturales. Hay varios indicativos, por ejemplo, la miel de maple suele ser muy cara, suele ser un producto muy caro para nosotros aquí en México, y la miel que es muy económica, fíjense muy bien en los ingredientes, porque los ingredientes suelen tener jarabe de maíz, que es un ingrediente que en realidad pues no queremos en nuestras preparaciones. Entonces aquí yo voy a medir este tercio de taza de miel de abeja. Pueden ver la textura, pueden ver que es un poquito muy espesa. Esto también tiene mucho que ver con el producto final que vamos a obtener de estas barritas energéticas. Les recomiendo mucho que las hagan, es un producto muy bueno para después, antes o después de hacer ejercicio, para aquellas ocasiones donde no tenemos oportunidad de desayunar, se come una barrita, esta les va a dar mucha energía. Son barritas que están muy cargadas de energía, se las recomiendo mucho, a mí me gustan. Bueno, vamos a empezar. Esta es una receta de lo más sencillo que hay, que es únicamente hacer una mezcla con todos los ingredientes. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Vamos a empezar por los ingredientes más secos. Vamos a poner una taza de avena. Yo les recomiendo, es una avena muy entera, es una avena de la que conseguimos comúnmente, es un ingrediente muy fácil de conseguir. Vamos a poner el amaranto, que es un cereal muy alto en proteína, que es un cereal que le va a dar un poquito de ligereza. Ustedes, si no tienen amaranto, pueden utilizar toda la cantidad que tenemos aquí de avena sin ningún problema, pero si van a utilizar únicamente avena, yo les recomendaría que pusieran una taza y un cuarto. Quiero que vean que también estos contenedores que estoy utilizando, estas son medidas, son tazas medidoras que vienen con leyendas en donde me indica si es una taza, si es un tercio. Yo les recomiendo que para empezar a cocinar o hacer estas preparaciones se inviertan, son muy baratas, ahorita las conseguimos en cualquier lugar y tienen diferentes diseños. Y es bueno tener un set de tazas medidoras y de cucharas medidoras que son específicas para repostería o preparaciones más exactas. Una vez que tengo todo esto aquí, voy a agregar entonces la mantequilla de almendra. Aquí les voy a mostrar algo muy importante. Cuando ustedes consuman un producto como mantequillas de almendra o de cacahuate, fíjense bien que los ingredientes únicamente diga, por ejemplo, esta es la mantequilla de almendra, que únicamente diga almendras. A veces dice almendras tostadas porque obviamente muchas veces tienen que tostarlas para poder hacer o para poder fabricar esta mantequilla, pero procuren que sea únicamente ese ingrediente, que no contenga otro tipo de aceites o que no contenga otro tipo de aditivos, que no los queremos. Un signo para saber que son naturales es que normalmente se van a separar a temperatura ambiente, significa se va a subir el aceite, va a haber más sólido abajo y a veces tenemos que mezclarlas. Esta yo ya la mezclé con anterioridad. Y esta otra es una mantequilla de cacahuate que yo hice. Les voy a pasar después el video, pueden ver esto en otro video. Y pueden ver que esta es únicamente cacahuate, es muy espeso. Es una preparación muy espesa que yo preparé y esta yo la conservo en este contenedor. Vamos a poner aquí, entonces en nuestra receta, yo hice una combinación de más o menos media taza, un poquito más de media taza de mantequilla de cacahuate porque a mí me gusta mucho más el sabor de la mantequilla de cacahuate, pero le agrego también la mantequilla de almendra para que no me quede al 100% ese sabor a cacahuate que a veces puede ser un poquito fuerte. Entonces agregamos este ingrediente, me ayudo de una espátula para poder retirar todo el producto y vamos a agregar el tercio de taza de miel, lo ponemos aquí mismo. Ustedes van a ver que esta es mucho más
mucho más espesa. Si ustedes utilizan una miel más líquida, posiblemente van a necesitar agregar un poquito más de avena o de amaranto si sienten que les quedan un poco flojitas estas barras. Entonces agregamos el tercio de taza de miel y aquí vamos a agregar después media taza de lo que ustedes quieran agregar como sabor. Pueden agregar hasta chispas de chocolate. Yo no les recomendaría mucho porque ya tenemos un contenido de azúcar en la preparación. Yo estoy agregando aquí un cuarto de taza de coco sin azúcar, que ya podemos conseguir. Estoy agregando un cuarto de taza de una combinación de arándanos y de pasas. ¿Okay? Podemos agregar incluso nuez tostada, podemos agregar otros ingredientes. Yo no agregaría mucho nuez tostada, hay gente que le gusta, pero como ya tengo la mantequilla de cacahuate y mantequilla de almendra, pues ya no es tan necesario que agreguemos. Y lo único que vamos a hacer es combinarla con la espátula y en un principio pues va a llegar un momento en el que se va a tornar un poco difícil y aquí sí les recomiendo que utilicen sus manos, que son uno de los mejores instrumentos para cocinar. En mis manos las tengo limpias y lo que voy a hacer es combinarlos hasta que esto quede bien mezclado. Van a notar en un principio que esta mezcla es un poquito flojita dependiendo de la miel que ustedes utilicen. Si utilizan por ejemplo una miel de maple que suele ser un poquito más líquida o una miel de agave que también es más líquida, pues su preparación muy posiblemente va a quedar más flojita. Una vez que tengamos esto, van a notar que se empieza a hacer como una masa, se fusiona todo. Pueden ver aquí la textura. Esta es una preparación muy sencilla que incluso pueden hacer con la familia, pueden hacer, si tienen niños, invítenlos a que cocinen, porque a fin de cuentas pues es algo en lo que ellos meten sus manos, no necesita haber calor, no necesitan para nada hacer algo así y mi masa o mi preparación ya está lista. Pueden ustedes ver que en este caso es una preparación más bien seca. Como les decía, ustedes pueden agregar un poco más de avena, pueden agregar un poco más de amaranto, pueden agregar incluso quinoa inflada, que ahorita también es un ingrediente que pueden conseguir en varias partes, incluso arroz inflado, pero yo siempre les recomiendo esta combinación. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerla en un molde. Me enjuago las manos y la vamos a colocar en un molde porque es importante que la dejemos reposar en refrigeración un momento. ¿Para qué? Para que la avena, que suele ser un poquito seca, se pueda hidratar un poquito con los pocos ingredientes que tiene aquí, pero la vamos a poner en un molde. Ojo, yo estoy utilizando aquí un molde de este tamaño. Yo les recomiendo que sean unas barras más bien delgadas. Ahorita les voy a mostrar un producto final. Yo voy a utilizar aquí un poco de papel encerado. Este papel encerado, que yo no les recomiendo que utilicen para hornear, es para otro tipo de preparaciones. Pongo en mi molde. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Si no tienen un tipo de papel encerado, pueden engrasar el molde con un poco de aceite de coco, un poco de aceite de oliva y se van a desmoldar de una manera más fácil. Lo que hacemos aquí es que pasamos ya la preparación al molde y lo que vamos a hacer con nuestras manos, ayudándonos también un poco de papel, va a ser extenderlo en todo el molde, procurando que llegue a toda la superficie y que se adelgace un poco la mezcla. Esta mezcla, les adelanto que también se puede hacer algo que ahorita está un poco de moda, que se llama Energy Bowls. Los Energy Bowls son como pequeños bocadillos altos en nutrientes y que con un solo bocadillo pequeño pues nos proveen de mucha energía. Incluso si vamos a hacer ejercicio, si vamos a tener un día muy largo, si sabemos que es difícil cargar algún otro alimento, estos son fáciles de cargar. Entonces esta mezcla también la podemos tomar, hacerla bolitas y guardarla de esa manera. Una vez que yo tengo así mi preparación, la cubro y les voy a mostrar que bueno, este contenedor que yo tengo es un contenedor que tiene una tapa hermética. Yo lo tapo y lo llevo a refrigerador. Ahora les voy a mostrar unas barras que yo ya tenía hechas para que vieran el producto final. Estas están frías y yo ya lo puedo desmoldar. Fíjense lo fácil que es sacarlo. Y en este caso lo que yo hago es lo saco del papel, porque una vez que yo corte no quiero que se vaya este papel en mi preparación y quiero que vean el grosor de yo cómo las dejé. Estas las hice sin coco, por ejemplo, esta la hice únicamente con mantequilla de cacahuate y con arándanos. Y esto yo les recomiendo que lo corten en segmentos muy pequeños, no hagan barras muy grandes porque una porción de una sola barra puede ser mucho.
Yo lo que hago es siempre divido, por ejemplo, por mitad y cada mitad lo divido en 3 partes, lo más parejo que pueda. Y a lo largo divido en 2 y luego cada mitad. Para que vean ustedes el tamaño que tienen. Y ya lo único que hacemos es empezar a cortar nuestras barras. Quiero que vean que al cortar se vuelven un poquito más duras y ahí pueden ver ustedes todos los ingredientes. Cortamos en estos cuadritos y así los podemos guardar, los podemos envolver otra vez en plástico, manténganlos en refrigerador. Esta preparación les puede durar un buen ratito en refrigerador, les puede durar más o menos unas 2 o 3 semanas, ¿ok? Y aquí tenemos estas barritas energéticas. Anímense a hacerlas, son una muy buena preparación, muy saludable. Espero les guste.